Y para terminar, algo que tiene mucho que ver con este tema que estamos tratando, un pequeño excurso de 3 o 4 láminas sobre el título escrito sobre el madero de Jesús. Títulos es específicamente el crimen que había cometido la persona que iba a ser crucificado según la ley romana. Nos cuenta el Evangelio de Juan, capítulo 19, versos del 19 en adelante. Pilato, es decir, el procurador romano Poncio Pilato, redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito era: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Esta inscripción la leyeron muchos judíos porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, latín y griego. No dice arameo, dice hebreo. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: yo soy el rey de los judíos. Según el Evangelio de Juan, habría sido colocada en una tablilla por orden de Poncio Pilato como explicación de la causa de la condena de Jesús a muerte de cruz. Dos títulos conducen a resultados dramáticos en el relato del Nuevo Testamento. En el relato de la natividad de Jesús en el Evangelio de Mateo, los reyes magos que vienen de Oriente llaman a Jesús el rey de los judíos, lo que provoca que Herodes el Grande ordene la masacre de los inocentes. Hacia el final de los relatos de los 4 evangelios canónicos, en la narración de la pasión de Jesús, el título de rey de los judíos conduce a cargos contra Jesús que resultan en su crucifixión. Es decir, de acuerdo a los evangelios, el tema era grave. Siempre conducía a que alguien muriera. En el primer caso fueron los inocentes y en el segundo caso fue Jesús de Nazaret. La frase que aparece en la placa o tablilla llamada títulos varía ligeramente en los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Se encuentra en una versión corta en el Evangelio de Marcos, el rey de los judíos. En el de Lucas dice: este es el rey de los judíos. Es más extensa en Mateo, que dice: este es Jesús, el rey de los judíos. Y completa en el de Juan: Jesús de Nazaret, rey de los judíos. De esta última versión surge el acrónimo INRI en latín. Y esto es muy importante porque el acrónimo INRI sobrevive al paso del tiempo. Y un acrónimo no puede nacer de una versión corta como la de Marcos, ¿verdad? En vez de INRI tendríamos solamente RI, RI, y no es así. El asunto es que si este títulos fuera completo y a la usanza de cómo se escribía y cómo era la sintaxis de la época del Segundo Templo, el títulos diría: Yeshu Hanosri Umelech Hayehudim. Y casualmente, o quizás no sea casualmente, las primeras letras de estas 4 ideas son Yud, Hei, Vav, Hei. De esta hipótesis, también los detractores del cristianismo se mofan y hasta se burlan. Bueno, tendrán su derecho, pero nosotros también tenemos derecho a defenderlo con las evidencias que pretende dar esta exposición. Quizás de estas 4 letras que corresponden al tetragrama sagrado proviene la ofensa de los judíos, que dijeron: no escribas eso, porque ni lentos ni perezosos. Así como identificaron el INRI, el INVI también identificaron el nombre santo de Dios, el Yud Hei Vav Hei, el Yahvé, o como se haya pronunciado en esa época, si es que todavía se pronunciaba. Y entonces la burla viene de 2 sentidos. Uno, que no se hablaba hebreo en Jerusalén y sus alrededores en la época del Segundo Templo. Y el asunto es que sí se hablaba hebreo, ¿verdad? Era la lengua oficial de la nación de Israel.
De hecho, las leyes de la nación de Israel, es decir, la Torá, estaba escrita en hebreo. Por lo tanto, si el procurador romano iba a redactar un título sobre la causa por la cual iba a decretar una crucifixión, debía hacerlo no en el arameo galilaico, que era una mezcla entre hebreo y arameo que se hablaba en el norte de Israel, en la Galilea norteña, sino que debía hacerlo en la lengua oficial de la nación de Israel, que siempre fue, era y sigue siendo el hebreo. ¿Mm? Eso no lo toman en cuenta, la oficialidad del título. De ninguna manera podía estar en arameo, porque el arameo no era la lengua oficial del condenado, de la nacionalidad del condenado, ¿verdad? De Jesús de Nazaret. El asunto es que si nosotros vamos a la Biblia, encontramos casos en que esta Vav, que es la manzana de la discordia, ¿verdad? Porque ellos proponen, bueno, si se hubiese escrito en hebreo, entonces se hubiera escrito Yeshua Hanusri Hamelech Hayehudim, y esa no es gramática hebrea, ¿verdad? La gramática hebrea funciona de otra manera. Antes de que nuestra Y, nuestra conjunción copulativa se inventara, hace mucho tiempo la Vav, que es la conjunción copulativa del hebreo, tenía muchas funciones. Y si vemos, por ejemplo, en Génesis 14:8, encontramos que dice, Vayetze Melech Sedom, y salieron el rey de Sodoma, Melech Sedom, Melech Omorra, y el rey de Gomorra, dice en el hebreo, pero se traduce el rey de Gomorra, es decir, la Vav equivale a una coma y el artículo definido en español según las mejores traducciones, porque en las traducciones académicas más importantes como la Biblia de Jerusalén, tercera edición, dice, salieron entonces el rey de Sodoma, coma, el rey de Gomorra, coma, el rey de Adma, coma, no traducen, salieron entonces el rey de Somorra y el rey de Gomorra y el rey de Adán, no, la Vav la toman como una coma, que era una de las funciones de la Vav en el hebreo bíblico antiguo. Umelech Sedom, Umelech Adma, el rey de Adma, Umelech Seboín, Umelech Velá. Entonces, el Umelech, que es el que permite que el título en hebreo tenga las 4 iniciales del tetragrama, es válido en la gramática del hebreo bíblico. La mejor traducción del título al español sería Jesús, que significa la salvación de Yahvé, obviamente. Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Eso es lo que muy probablemente escribió Poncio Pilato. En conclusión, la sintaxis es posible desde el hebreo bíblico. En caso de ser esto así, el acrónimo que surge del hebreo, al igual que el famoso INRI desde el latín, es Yud Hei Vav Hei, el nombre santo de Dios. Las inscripciones en hebreo, griego y latín son acordes a las lenguas habladas en Jerusalén y alrededores en el siglo I de nuestra era, y además siempre fue, era y seguirá siendo el idioma oficial de la nación de Israel. El asunto es que no tenemos el titulus original, este se perdió. Y obviamente esto es un impedimento en el sentido de que no tenemos la prueba, ¿verdad? Pero sí podemos contrarrestar, hacer un contrapeso respetuoso, diplomático, a todas esas posturas que se burlan de aquellos que proponen esta sintaxis del hebreo, Yeshua Hanosri Umelech Hayehudim, que es total y absolutamente posible y que genera 4 siglas de un acrónimo de la misma manera que lo genera INRI. Es decir, si el título se hubiera sido corto, jamás nos hubiera llegado a nosotros desde el latín el INRI. Nos hubiera llegado RI, nada más. Y eso no sucedió así. Nos llegó INRI, en alusión a Yud Hei Vav Hei, que genera Yeshua Hanusrim Umelech
Ayudim.